del 22 al 33. Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después, presten atención acá. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, ¿quién la despidió? Voy a volver a leer porque contestaron dos, o sea que no están siguiendo y no se dieron cuenta quién regresó. Inmediatamente después, Jesús el Cristo, no el vecino, insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, ¿quién despidió a la gente? Jesús el Cristo. Después de despedir a la gente, subió ¿a dónde? A las colinas para orar. ¿Cómo? A solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, que es la cuarta vigilia, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Recuerden que Él había ¿qué? Él despidió a la gente y se fue a orar. Y los demás estaban los discípulos en la barca. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron ¿cómo? Aterrados. Hasta yo me hubiera asustado. Porque uno en semejante tempestad y ver que alguien viene caminando y para rematar sobre el agua, uno enseguida dice, un fantasma, ay mi madre. Señor, bueno, no tengan miedo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, le dijo él, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y ¿qué? Lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Vamos al comienzo. Aquí estamos, Espíritu Santo de Dios, ávidos de una revelación de su Espíritu Santo a nuestro espíritu. Obra, Señor, obra en medio de nosotros en el nombre de Jesús. Quería escuchar qué era lo que el Señor le había dado a mi esposa y creo que si el Espíritu que está en ella está en mí, lo que yo voy a compartir tiene que ser en esencia lo que ella les iba a comunicar. ¿Cierto? Si no, júrenlo, carta de divorcio. Esto que vemos nosotros aquí, Jesús camina sobre el agua, es una experiencia. Recuerden que en la Escritura, todo lo que está escrito allí es para que usted haga primero un análisis, una meditación, un estudio y logre entender qué es lo que la Escritura le está evidenciando. Usted leyó, ¿hubo alguien acá que entendiera lo que pasó? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante. Él dice que nosotros debemos aprender a conocerlo, pero también debemos aprender a ¿qué? A entenderlo. Usted tiene que enfrascarse en entender lo que lee. Si no, olvídese. No le va a servir de mucho. Entonces aquí vemos un relato en donde Jesús le da una dirección a sus seguidores. ¿Y cuál es esa dirección? Vayan a la barca y crucen al otro lado. Primera enseñanza. Aquel que quiere caminar con Cristo no puede en ninguna manera pensar que va a aportar algo durante el trayecto en el que está obedeciendo la palabra. ¿A dónde los manda? A una barca, a transitar en el agua. Jesús no le preguntó cuántos de ustedes saben nadar. Él sencillamente le dijo, vaya, aprenda esto. Cuando el Señor le hable a usted, no le está diciendo que haga algo porque usted esté preparado, porque Él no llama a las personas que están capacitadas, sino que las capacita.
Y lo primero que tiene que entender es que el que camina con Jesús tiene que cerrar los ojos, porque no va a caminar por vista, sino por fe. Y esa es la enseñanza básica aquí. ¿Cómo estás caminando? Bajo la dirección de Cristo Jesús. Luego, Él hace lo que siempre solía hacer. Cuando ellos salen, después que los despide, ¿qué hace? Él sube al lugar alto, al lugar santo, tipifica la presencia del que todo lo puede. Y va ¿a qué? A hablar allí a solas. El Señor dice en su palabra, tú entras en tu habitación, cierra tu habitación y allí en lo íntimo, habla conmigo. Y no te preocupes si en lo íntimo no ves nada, porque la recompensa va a ser pública. Así que ya él tenía un plan, que es lo que quiero que tenga claro. Hay un propósito para todos, pero cada uno de nosotros va a desarrollar un plan diferente. Y usted tiene que estar, se lo dije días atrás, usted tiene que estar interesado en conocer el plan de Dios para su vida. Porque si no, usted va a estar caminando todo el tiempo fuera del camino. Y si camina fuera del camino, está caminando fuera de él, porque él es el camino. Entonces ellos obedecen. Y dice que los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Es decir, cuando Él te manda a algún lugar, cuando Él te manda algo, cuando Él te da una dirección, Él no está esperando que tú dependas de nada, sino que aprendas a poner tus ojos en Él. Fíjese clarito, dice, en lo natural vamos a estar viviendo realmente llenos de ¿qué? Porque en el mundo lo que hallamos es eso. Pero cuando tú crees en Jesús, sabes que Él tiene todo el control, tú siempre dirás dentro de ti, Él tiene la última palabra. Ellos miraron que se les levantó una tormenta. Estaban luchando contra grandes olas. Hay situaciones en tu vida en donde tú estás luchando, pero tu fuerza jamás podrá superar la fuerza del problema que tienes enfrente. En el mejor de los casos, que ellos les hubiese ido bien luchando contra el viento y la marea, ¿qué pasaba al final del día? Iban a terminar como agotados, sin fuerzas para remar, sin fuerzas para nadar, expuestos y a la deriva. Y no iban a salir del problema. ¿Cuál era el problema de ellos? El lugar donde estaban. Estaban en alta mar. Ese era el lugar y ese era el problema. Entonces, a las 3 de la madrugada, dice allí, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y era tan grande la situación que estaban viviendo que inicialmente ellos no lo identificaron. Pensaron que era un fantasma, como nos sucede a muchos de nosotros. Cuando estamos en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la situación, si nosotros no somos personas de comunión íntima con el Señor, nunca vamos a poder identificar cuándo es Él quien nos habla y cuándo no es Él quien nos habla. Hay gente que en medio de los problemas se mueve por un consejo, por una dirección que alguien le da, sin percatarse de que no es Cristo Jesús quien les está hablando. Y cuando quien les está hablando es Cristo, creen que es un fantasma. Experiencia como la de Abraham, sacrifícame a tu hijo. Si Abraham no hubiera tenido comunión con Dios, ¿sabe qué hubiera pensado? Que lo que tenía enfrente era un fantasma. Y quizás lo hubiese repetido, apártate de aquí, Satanás, que piedra de tropiezo medio. Pero no, él sabía identificar la voz de Dios. Entonces, Jesús les habla. Escuchen, no espere que el Señor resuelva sus problemas con una vara mágica. ¿Con qué resuelve Jesús tus problemas? Con la palabra. Siempre va a ser así.
Si tú no vas a la Escritura, jamás tendrás solución a tus problemas. Jamás tendrás solución a tus problemas. No estés buscando a Jesús como lo buscan en los lugares esos donde van, ¿verdad? Que con una rama le caen a vuelta y no te preocupes que ya te voy a... Y échate un bañito y toma no sé qué cosa. Olvídese, hermano. Dios desde un principio todo lo resolvió con su poderosa, extraordinaria, inagotable palabra. Jesús hubiese podido calmar el mar. Jesús hubiese podido hacer muchas cosas, pero ¿qué fue lo que hizo? Y no como muchos piensan, ¿hasta cuándo, Señor? Él cuando habla ¿qué? De inmediato. El problema es en quién tienes centrados tus oídos. Porque Él no te va a decir lo que tú quieres oír. Él te va a decir lo que tú necesitas oír. Y Pedro, que sabemos es el discípulo que más amó a Jesús, fue quien se atrevió a decirle: si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Una de las características del ser humano. Cuando tú tienes problemas y el problema afecta a toda tu familia, y tú dices que tú quieres a tu familia, yo amo a mi familia, ¿sabes lo que tú vas a hacer? Lo mismo que hizo Pedro. Sácame a mí de aquí, si estos se ahogan, que se ahoguen ellos. Yo me quedo contigo. Eso es lo que muchos hacen hoy. Ante las circunstancias, ante la adversidad, tristemente, cada quien se lava las manos, al estilo de Pilato. Más todavía en el cuerpo de Cristo. Cuando vemos lo importante y lo fundamental que es la unidad, el clamor, la intercesión, unos por otros. Cuando yo tengo problemas, mi hermano, aunque yo no tengo trabajo, tú tampoco, ella tampoco, pero ante la voz de Jesús, si alcanzo a medio identificar, ay Señor, por favor, que sea para mí ese trabajo. Cuando la Escritura dice que más bienaventurado es que recibir. Porque quien realmente recibe es el que aprende a dar. Así que aquí vemos la actitud de Pedro, ¿verdad? Y sin embargo, escuche bien, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace? Sí, ven, dijo Jesús. ¿Qué quería Jesús mostrarle a Pedro? Estando afuera o estando adentro de las circunstancias, yo sigo teniendo el control. Pero tú estás equivocado. Y eso fue lo que hizo. Lo confrontó con la realidad, para que él viera que aun saliendo dispuesto a buscar el rostro del Señor, todavía no estaba preparado para mantenerse firme. Y vemos que sucede que pero cuando vio el fuerte viento y las olas, ¿qué hizo? Ya ni siquiera tener a Jesús enfrente le daba paz. Y muchos viven así. Viven el problema, claman al Señor, el Señor les da una palabra, y como ven que el problema no se soluciona de inmediato, entran en pánico. ¿Y saben qué sucede? Una cosa es estar en el problema y otra cosa es dejarse absorber por el problema. Son dos cosas diferentes. Yo puedo estar en un hospital, no quiere decir que yo esté enfermo. Pero hay gente que se enferma y él no irá bien cuando van a visitar a otros enfermos. ¿Usted no sabe eso? Yo tengo experiencia de alguien que fue a visitar a un hermano que se lo llevaron por la presión alta y cuando llegó él allá, lo tuvieron que dejar hospitalizado. Entonces el hermano que entró en urgencia se quedó a cuidarlo. Así que mire bien, cuando tú le digas al Señor, procura mantenerte firme, porque la evidencia de que estás en Cristo es la fe. Él comenzó a hundirse. Antes el problema lo tenía asustado, pero ahora el problema se lo estaba ¿qué? Tragando. Y así estamos muchos hoy en día, porque no hemos entendido la enseñanza. Entonces, sálvame, Señor. Mire, escuche bien. Si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua.
Primera falla. ¿Qué fue lo que él le dijo? Si eres tú, diga duro, si eres tú. Oye, cuando a ti te dan una orden, ¿qué opción tienes? Ninguna, obedecer. Entonces, ¿para qué le pide al Señor que le dé la solución si usted no va a obedecer? Dígame. Señor, arregla mi casa. El Señor le dice, perdona. Pero ¿y cómo voy a perdonar a ese desgraciado si lo que tengo ganas es de picarlo en cuadrito? Te va a hundir en el problema. Por eso dice, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirle. Muchos de nosotros nos prometemos y le prometemos, ahora sí, Señor, esta vez sin nada me va a impedir. Mentira. Porque no lo conoces, porque no tienes intimidad con Él. Muchos de nosotros leemos la Biblia, pero no conocemos a Dios. Muchos meditamos en la Biblia, pero no lo conocemos, no lo identificamos, y cuando Él nos habla creemos que es un fantasma. Te estoy hablando de gente que anduvo con Jesús ahí al pie, que lo escuchó, que vio sus obras. Y sin embargo, a la hora de la verdad, ¿qué mostraron? Que no lo conocían. Entonces, ordéname a qué? A sálvame. Wow. Qué comunión, ¿verdad? Ordéname. Cuando tú dices ordéname, porque estás dispuesto a morir, dispuesto a todo. Pero cuando ves que la situación es seria, ¿qué hace? Ayúdame. Entonces no le pidas orden. Señor, mándeme a mí en el batallón, yo enfrento a esos sinvergüenzas, yo estoy dispuesto a dar la vida. Y cuando está allá que empiezan a matar a la gente, que se ve que nada más tiene 2 o 3, entonces llaman a Chapulín Colorado. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudar? Ese es el caso. Entonces, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Oh, ¿qué hizo? Lo agarró. ¿Cómo estaba Pedro en ese momento? ¿Estaba sobre el agua? Estaba hundido en el problema. Aún así, el Señor lo tomó de la mano y le dice, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Cuando Él habla, tú no dudas del que te está generando el problema. Tú no dudas de ti. ¿Tú dudas de quién? De quien te puede resolver el problema. Y no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y aquí dice que ellos subieron nuevamente a la barca. ¿Quiénes subieron? Ahí está la revelación, mis hijos. Ahí está la respuesta del problema. Para que usted sepa que sus problemas jamás serán mayor que su Cristo. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Quiénes subieron? Ok, pero mire, para que usted sepa que lo que está oculto se revela cuando tú tienes en tu corazón sed y hambre de Dios. Cuando subieron de nuevo a la barca, esto me enseña que Jesús nunca estuvo fuera de la barca. Aun cuando los envió, Él iba en la barca. Por eso dice el texto, cuando subieron nuevamente, ¿quiénes? Pedro y Jesús. Tú dirás, pero si el que se bajó fue Pedro. No. Jesús jamás estuvo separado de ellos. Para que se cumpliera aquel texto que dice que nada podrá separarte del amor de Dios. Quiero que tengas claro algo. Él no está contigo por lo que tú haces. Él está contigo por lo que Él puede hacer. Y si no obra en favor tuyo, es porque tú a Él no lo agradas. Y Él honra a quien lo honra. Cuando se subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Hay uno de los evangelistas que dice, ¿y quién es este que aún los vientos le obedecen? Señal de que no lo conocía. No lo conocía. Dice que después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret.
Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Bien, la historia dice que había un grupo de personas escuchando a Jesús predicar, escuchando el Evangelio. Personas que no solamente recibieron la palabra, sino que recibieron sanidad, libertad, ¿verdad? Y en medio de la jornada, Jesús termina su labor y le dice a sus discípulos: ustedes vuelvan a la barca y vayan andando, que yo los alcanzo más adelante. Escuche esto. Jesús no tenía barca, Jesús no tenía nada. Y él dice que él va a estar con ellos nuevamente. ¿Cómo lo iba a hacer? Es que él nunca se separó de ellos. El Señor te da una dirección. Él no te va a abandonar. Él va a estar allí. Él lo que necesitas saber son tres cosas. Número uno, ¿qué hay en tu corazón? Número dos, ¿cómo está tu fe? Y número tres, ¿cómo es tu obediencia? Porque no todo el que hace lo que le dice está en obediencia. Luego se presenta la situación. Y cuando se presenta la situación, están en unas circunstancias en donde ellos realmente no pueden resolver. Quiero que tenga claro que para tú poder glorificar a Dios, las circunstancias en las que te encuentras deben ser el fruto de algo mucho más grande, mucho más poderoso que tú, que se te sale de las manos y realmente no hay fuerza humana que pueda hacer nada al respecto. Estoy hablando de una enfermedad terminal, estoy hablando de una situación de escasez, necesidad, hambre extrema. Estoy hablando de una situación en donde lo único que tienes a tu alrededor y que puede ejercitar la victoria es la fe. O no la tienes o la tienes. Y en medio de esas circunstancias, aun cuando Él esté allí en medio de ustedes, en medio nuestro, Él no va a hacer nada, porque Él está esperando de ti obediencia. Él sabe que el que pone la palabra por obra conforme la recibe, verá prosperar su camino y todo le saldrá bien. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Habían acabado de ver que Jesús había hecho prodigios, milagros. Habían sabido de Jesús durante esos años que estuvieron con Él. Conocían quién era, cómo era, cuál era su poder y qué autoridad tenía. Mas, sin embargo, en medio de las circunstancias, ellos, ninguno se acordó de Cristo. No dice allí que cuando estaban emproblemados, clamaron al Señor. No dice nada de eso. ¿Qué dice? Ponga unos versículos más arriba. Un poquito más. Dice: mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Si tú ves que en medio de tu dificultad Jesús viene hacia ti, ¿qué haces tú? Tú lo glorificas, porque la venida de Él implica ¿qué? Victoria, ¿sí o no? Pero ellos se aterraron. Es decir, era tan grande la situación, tan fuerte, que ellos ni siquiera alcanzaron a diferenciar al Cristo vivo. Y lo que vieron fue un fantasma. ¿Ok? Y, oiga bien, cuando lo vieron sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron. Pero el clamor no era a nuestro Señor, el clamor era
aumentando el problema. Hay gente que clama, pero no le clama a Dios, sino que clama a elementos que pueden ser parte del problema y que pueden generar mucho más problemas. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Una persona que empieza a darle dolor en el pecho, el clamor será un infarto, será cáncer. Es decir, el fantasma, ahí está el fantasma. Tienes el problema, que es el dolor, pero tú no dices, Señor, tú llevaste en tu cuerpo mi dolor, sino que tú dices, ay, ¿será que tengo cáncer? ¿Será que... Ojo, esos son los fantasmas que la gente sigue viendo, que ni siquiera hacen parte de las circunstancias ni del problema, sino que tú los tienes en tu mente y en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es un fantasma. Él no ha venido a condenar ni a juzgar, Él ha venido a salvar. Metas eso en la cabeza. Aun cuando te equivoques, Él jamás cambiará su condición. Jesús les habló: no tengan miedo, tengan ánimo. ¿Qué fue lo que le dijo? Esto que está aquí, ¿ves? ¿Qué le dijo? ¿Por qué? Dice, porque Él va a estar contigo donde quiera que vayas. Y Pedro, el más osado, le dice, bueno, listo. Es decir, mientras veían un fantasma, aún en medio de las circunstancias, Pedro alcanzó a dudar. ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a salir de dudas. Señor, si eres tú, ordéname, porque estoy desordenado. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ven. Esa es la palabra de hoy. Ven, dice el Señor. Así que la historia nos muestra lo que cualquiera de nosotros puede estar viviendo hoy en día. Hay gente que dice tener fe, pero que tal fe no existe. Cuando se le viene la circunstancia, la situación, lo primero que hace es entrar en crisis y empezar a hundirse en el problema. Tiene el Señor que tomarlos de la mano y entrar con ellos nuevamente al reposo del Señor. Quiero que tenga claro algo. Él se mantiene firme en sus decisiones. Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo, Él hará. La situación nuestra no depende de las circunstancias. Las circunstancias ponen en evidencia lo que realmente nosotros somos. La ocasión no hace al ladrón, lo revela, lo muestra. El ladrón es ladrón y solo necesita la oportunidad para hacer lo que sabe y quiere hacer. No es la ocasión la que lo hace, es la ocasión la que lo revela. Y así tiene usted que pararse firme con el Señor. Y hay gente que siente que Dios está obrando en favor de ellos, pero una cosa es la misericordia de Dios, que está sobre justos y malos, y otra cosa es la bendición de Dios, que es un galardón para aquellos que le buscan. La bendición es para quien busca a Dios. Usted puede hacer, decir, pensar lo que quiera, pero lejos del Señor usted nada va a poder hacer, nada va a poder decir. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta situación? La situación está resuelta en el Señor. Nosotros tenemos que vivir la solución, y esta solo se puede vivir de acuerdo a lo que dice el Salmo 23. Vamos al Salmo 23. Vea, para usted y yo llegar al lugar a donde el Señor nos está guiando, como en el caso de ellos, a veces debemos atravesar lo que dice el Salmo. Versículo 4, hijo. ¿Alguien que lo quiera leer? Aunque ande en valle de sombra
es lo que usted tiene que tener claro. Van a venir tormentas, van a venir vientos fuertes y muchas veces fruto de obedecer la dirección del Señor. Pero ¿qué dice el salmista? Aunque se presente un problema grave que represente para mí un problema serio, que sea como ese valle de sombra de muertes, voy a hacer lo que Él dice, no temas, porque cuando Jesús, Él te va a infundir aliento. Entonces, creo yo que esas montañas, que esas cimas espirituales, son unos lugares extraordinarios que tipifican el acercamiento a la presencia misma del Padre. Jesús, dice el texto, subió a un lugar alto a meditar, a hablar con el dueño de la vida. ¿Verdad? Esos son lugares de descanso. En delicados pastos, dice la Escritura, nos hace descansar. Son esos lugares. Ok, ahora, cuando tú tienes la oportunidad de estar en esos lugares, en la intimidad, en esos momentos en los que usted se siente cerca de Dios, en los que usted se siente realmente en la presencia del Señor, y usted siente la seguridad de ese amor, porque ese acercamiento, lo primero que Dios manifiesta es amor, ¿sí? El Salmo 91 lo dice, ¿verdad? Es ese amor. Pero esos lugares altos, esos lugares de bendición, de presencia, de amor, hijos, solo se puede conseguir atravesando valles de problemas, de circunstancias, de situaciones, en donde tú aprendes realmente a confiar en Él, a creer en Él, a obedecerle a Él, a vivir por Él. Nadie podrá amar a Jesús de la manera correcta mientras viva todo el día en una hamaca chiflando el domingo, como muchos pretenden. Hoy la gente no busca a Dios para crecer en espíritu y en verdad, sino para crecer en propiedades y riqueza. Dios no te va a ir, no te va a acompañar en esa visión. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque el propósito de Él es salvar tu alma, no hacerte rico. Y cuando tu alma tenga salvación, puedes dar por sentado que serás una persona próspera. Porque lo dice, en la medida que prospera tu alma, así también tú serás prosperado y tendrás salud. Entonces, veo yo este Salmo 23, ¿verdad? En donde me enseña que para llegar a lugares altos debo ser esforzado en ese valle de sombras, en donde nosotros podemos realmente descubrir el carácter de Dios. Eso fue lo que Pedro ahí logró vislumbrar, el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios realmente? Y en su experiencia, Él nos enseña que sus promesas son ciertas. Ahí conocemos la verdad de sus promesas, pero también nos enseña nuestras debilidades. Ellos acompañaban a Jesús, ellos decían creer en Jesús, pero realmente lo que mostraron allí fue su debilidad. Y Jesús se lo dijo enseguida, por eso dice que con la vara y el callado nos infunde aliento. ¿Qué Jesús le dijo? ¿Por qué son tan incrédulos? ¿Por qué? ¿A razón de qué? ¿Alguna vez les he fallado? ¿Alguna vez les he mentido? ¿Alguna vez no he hecho lo que les he dicho? Entonces, ¿por qué todavía dudan? Esa es la pregunta que Jesús le hace a ellos allí. Y creo yo, por lo que enseña el texto, que no importa cuánto tiempo tengamos en la vida cristiana, no importa cuánto tiempo, lo verdaderamente importante es lo que vivieron ellos. Y van a ver aspectos del carácter de Dios que solo lo vamos a poder ver cuando estemos usando situaciones complicadas y difíciles. Eso es como los padres. Los hijos deberían interesarse en conocer el carácter de sus padres. Y hay
como les dije, dentro del carácter, actitudes, hay aspectos que usted solo los va a conocer cuando usted esté pasando por dificultades. Como por ejemplo, ¿a usted le gustaría que una hija suya saliera embarazada? No, ¿verdad? ¿A tu papá, a tu mamá le gustaría que salieran embarazadas? ¿Qué pasaría si sales embarazada? ¿Qué podrían hacer ellos? ¿Qué te cortarían? ¿La cabeza, una pierna, un brazo, la nariz, una oreja? ¿Qué te cortarían? No sabes. ¿Cómo reaccionarían? Mal. Nadie. ¿Cómo reaccionar? No vaya a hablar más de mi amigo. Habla bonito. ¿Le gustaría a tu mamá? ¿Y viviste? ¿Le gustaría? Ok. ¿Qué piensa un joven que por rebeldía sale embarazada? No dice, le voy a dar esta buena noticia a mi mamá que va a ser abuela. Gracias, Señor, gloria a Dios. No. Va donde el responsable le dice, hay que hacer algo. Y la primera idea que se le viene, ¿cuál es? Sacarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente no conocen el carácter de sus padres. Y solo lo van a conocer en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Ya, ¿qué va a hacer un padre, una madre? Padre, madre, no cualquiera, un verdadero padre, una verdadera madre. Va a asumir con responsabilidad el hecho de que su hijo se equivocó, su hija se equivocó, pero jamás le dará la espalda. Ahí estará, como dice mi esposa, con el cirilito todos los días. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Pero ese es mejor que te lo hundo. Sí, quiero hablar honestamente con ustedes. Y no vas a hallar en ellos la espalda, aun cuando a diario te estén dando lora. Aquella persona que participó contigo, tranquila, te dio la espalda. La familia de él te dio la espalda, pero ellos quedaron firmes. Quiero darte un ejemplo de lo que es Dios. No son tus errores los que determinan el poder, el amor y la autoridad de Dios sobre tu vida. Es su condición. Entonces, cuando tú conoces bien a tus padres, tú jamás errarás, pero siempre obedecerás. Ordéname. Bueno, listo, lo que tú digas. Ven, para después salir con un chorro de agua. Tenemos que ser de una sola pieza, anhelar conocer al Señor. Por eso, cuando mi esposa dijo la cita, yo dije, ese cuando él cruza, también en ese texto hablamos al principio de la muerte de Juan, creo que habla. Sí, es una enseñanza muy enriquecedora. Pero lo que le quiero decir es, muerte de Juan el Bautista, dice allí que Juan muere. Empieza Jesús el ministerio. Escuche bien. Juan, ¿qué tipifica? Juan tipifica la voz que clama en el desierto y que le está viendo camino ¿a quién? A Jesús. En nosotros también hay eso. Esa voz que clama abriendo el camino a Jesús. Y venimos a la iglesia y empezamos a ir a la iglesia y nos emocionamos, nos entusiasmamos. Pero esa voz va a morir. ¿Sabe por qué? Porque ella solamente abre el camino. Es necesario que esa voz muera para que entre el Rey de Reyes a tomar su posición. ¿Y cuándo es eso? Cuando entonces se les dice va a haber formación, vamos a conocer a Cristo, vamos a estudiar la palabra, vamos a ver quiénes quieren servir. Ahí usted empieza a concobiar como Pedro. Por eso el orden de las Escrituras es exacto. Habla de cuán necesario es que quien abre el camino desaparezca para que el que es el camino empiece a enrutar tu vida.
Y dice cómo lo va a hacer. Con amor, pero con vara. Lo va a hacer de una manera correcta y se va a evidenciar más en tus dificultades, en donde vas a tener la oportunidad de conocer los atributos de Dios para salir adelante. Ese capítulo relata el antes y el después suyo en Cristo Jesús. Entonces yo lo que hago es apoyarme en el Salmo 23, porque el Salmo 23 tiene una afinidad poderosa con esa experiencia que vivieron los discípulos, que es igual a la que usted está viviendo hoy. Tienes dificultad, tienes problemas, pero ¿cuánto te acercas a Jesús? ¿Cuánto lo conoces? ¿Cuánto le obedeces? Entonces yo creo que el tiempo de la hipocresía terminó. Se nos olvida que la Escritura dice que nadie puede engañarlo, nadie puede burlarlo. Lo que estás sembrando vas a cosechar. Con el Señor las cosas son serias. Él no te va a obligar, pero tú tampoco podrás esperar de Él, porque eres un Dios de respuesta. Y tu clamor debe ser correcto. Hay gente que dura tiempos en oración, pero clamándole al problema, no clamándole a la salvación. En estos días que hablaba yo de Daniel, lástima que no terminaron algunos de recibir la enseñanza. Cuando Daniel clamó, le dijo: nosotros te conocemos, que eres fiel, que cumples el pacto y la promesa con quienes te son fieles y te obedecen. Y nosotros que hemos pecado, nos hemos corrompido, hemos hecho lo malo. Mire bien, él no le está hablando al problema. Él no está diciendo: ay Señor, estamos pasando hambre, necesidad, no tengo trabajo, mira mis hijos cómo están. No. Estaba hablando con Dios, no le estaba hablando del problema. Le dijo: yo tengo la culpa de lo que estoy viviendo, por haberme apartado de ti, por haberte ignorado, y aún en medio de mi rebeldía y mi altivez, permanezco en esa condición y soy responsable de eso, Señor. Dame una dirección, dime dónde, cómo, cuándo puedo, explícame los tiempos. Y estaba leyendo una palabra revelada por el profeta Jeremías, y ahí estaba él concentrado en la palabra, meditando en ella. Revélame, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Qué tenemos que hacer? Pero la gente no va a decir: es que el dolor de cabeza no se me quita. Y la verdad es que, mira, yo pongo los platos en la mesa, pero siempre están vacíos. Y ya estoy cansado. Y ahora el vecino pone todos los días el pico a todo volumen. Y mira, y no sé qué, y no sé qué. Eso le pasó a Pedro, eso le pasó a los discípulos. No pusieron sus ojos en Cristo, sino que pusieron sus ojos en el problema. Ellos tenían miedo porque la circunstancia y la situación era fuerte, tremenda, pero se les había olvidado que Cristo es sobre todo nombre. Se les había olvidado que mayor es el que mora en mí que el que mora en el mundo. Se les había olvidado que no hay nada imposible para Dios. Fruto de la mala comunión. Mala comunión. Entonces, aquí yo entiendo el Salmo 23 con más claridad, porque el Salmo 23 empieza diciendo: el Señor es mi pastor. Y es lo que aprendo, realmente Dios es un pastor, pero es un pastor celoso de lo suyo. Ahora, ¿qué es lo que le dice a ellos aquí? Él quería dejar sentado que Él quiere que sus seguidores dependan completamente de Él y de nadie más. De Él y solo de Él. Y por eso el Señor permite que nosotros vayamos de valle en valle. Ahí miramos que no son valles fáciles, valles que tienen una sombra mortal. ¿Sí?
¿para qué? Para que podamos nosotros experimentar victoria, para eliminar lo que nos puede estar impidiendo el tener esa confianza en Él, esa fe en Él, esa certeza, esa convicción de que Él siempre va a responder. Jamás podrás luchar y vencer tu incredulidad si no se te presentan dificultades. La gente ve los problemas y dice, yo, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero cuando Él te bendice, deberías hacer lo mismo. Pero ¿por qué me bendice a mí? Si yo no soy digno de recibir esta riqueza. Un solo platanito tuyo vas a dar para llenarme. ¿Por qué no le dices eso? ¿Ah? Dígale al Señor. Entonces tienes que aprender que en los problemas es donde Dios va a forjar tu carácter. Mire, yo a diario me enfrento a situaciones y yo no siempre salgo airoso. Momentos en que se me chispotea. Y cuando se me chispotea, Él está ahí como con Pedro diciéndome, ajá, ¿y qué pasa? ¿Para qué me pides que te dé dirección si vas a dudar? Porque el no ponerlo por obra es por causa de la incredulidad. Quiero que lo tenga claro. De victoria en victoria, si quieres saber que Él está contigo, que no te dejará, que no te abandonará, que siempre te dará una respuesta poderosa a tu situación, tienes que meterte en la preciosa palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que Él me enseña? Que si yo quiero eliminar aquellos puntos críticos en mi vida que lo que generan es incredulidad, Él va a permitir que yo vaya de viento en viento, de valle en valle, de problema en problema, porque solo así podré ver su gloria. Mira la diferencia. Cuando uno le está hablando al Señor por algo y uno dice que tiene fe y uno cree que lo va a recibir, y la verdad es que tú muestras y todo el mundo, oye, qué bien, el hombre está firme, él está firme, está creyéndole al Señor. El caso, le dijeron, diagnosticaron cáncer, está en etapa terminal, máximo 4, 5, 6 meses, por un año. Y los últimos días van a ser dolorosos, porque ese tipo de cáncer genera un dolor extraordinario, hermano. Eso no lo aguanta ni mandita. Yo no sé quién es, pero él tampoco lo aguanta. Entonces, ¿sabes lo que haces tú? Madruga a buscar a Dios. Empieza a caminar firme en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque tienes tu esperanza puesta en Él y estás creyendo que Él puede hacerlo. Así debería ser tu reacción ante cualquier circunstancia. Ante un simple insulto, un desacuerdo, deberías mantener esa posición. Todos deberíamos mantenerla. Y es lo que Él quiere. Usted aprenda a depender 100% de Él, solo de Él y nada más de Él. Hay gente que depende de un salario. Hay gente que depende de un trabajo. Hay gente que depende de alguien que no es el creador de los cielos y la tierra. Entonces, creo que el lugar en donde nosotros podemos descubrir si nuestra fe, si nuestro valor, si nuestro ánimo, si nuestra obediencia realmente está centrada en Él, es a través de los problemas. ¿Por qué? Porque a través de los problemas tú muestras en quién está tu confianza. Entonces, el mover nuestro, tenemos que mirar si nuestra fe está siendo forjada por nosotros mismos o está siendo forjada por nuestro Señor Jesucristo. Él dice
que debemos tener fe, ¿cierto? Hay dos cosas diferentes. Usted puede tener fe en Jesús o puede tener fe como Jesús. Son dos cosas diferentes. El hijo, cuando está pequeño, tiene fe en su papá. ¿Sí o no? Papá lo lleva al mar, vamos. Y cuando llega a la orilla, mejor dicho, pone el reto ese que ponen los pelados, que a veces hasta los hagan. Ellos que no tengan miedo, que estás conmigo. Y él cree en su papá. ¿O no? Y el papá lo carga y lo lleva y lo tira, lo jala. Y él feliz porque está con su papá, cree en su papá. Pero ¿por qué el papá lo introduce en el mar? Para que no solamente crea en él, sino para que desarrolle la confianza que él tiene cuando entra al mar. Voy a hacer como hacen los pentecostales. ¡Wow! No. Oye, alguien debe oír esta palabra. Así. Voy a hacer un curso bíblico de pentecostalismo. ¡Wow! Hasta allá no llego. A mí me gusta así como soy. A mí me gusta que usted aprenda, que usted entienda, que tenga claro, que salga de este lugar convencido de que la palabra tiene poder y que usted ya sabe cómo hacerlo. Entonces, eso es lo que sucede. El padre siempre trata de que su hijo lo imite en todos los aspectos. Y hay unos que son tan buenos para eso, que tú ves al peladito por otro lado y ni siquiera sabes quién es. Y tú dices, ese parece hijo de Moisés, ¿verdad? Y entonces la lleva al lado de uno que se llama Adrián y dice, ¿cómo? ¿Y eso cuándo sucedió? ¿Pero por qué? Porque lo ves tú, el caminar, el hablar, y todo, el swing, ¿no? Y si es así, él hizo como el papá. Bueno, ya no estoy hablando de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Conformarnos a la imagen de Jesús. Tener fe en Jesús es buenísimo, pero tener la fe de Jesús es lo máximo. Y Él dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que Él. Él dijo que nosotros íbamos a ser conformados a su imagen. El carácter tuyo solo puede cambiar cuando el carácter de Cristo está entronizado en tu corazón. Él demostró a los discípulos que ellos eran como somos nosotros, buchi y pluma nada más. Pero que a la hora de la verdad quedábamos listos, todos sin excepción. Un poquito más osado Pedro, pero a la final sucumbió. Entonces, cuando yo veo el texto y vengo al Salmo, entiendo. Ahí dice el Señor, aunque andes en problemas, dificultades, escasez, hambre, enfermedad, lo que quieras, no temas. Yo estoy contigo. Mi palabra te dará aliento. Yo te sacaré adelante. ¿Y saben qué dice el verso siguiente? El verso siguiente del Salmo 23, ¿qué dice? ¿Cuál fue el versículo que usted ubicó primero? ¿Cuál fue el que colocó? Y ahora le estoy hablando del 5. ¿Qué dice el 5? Señor, ¿saben por qué no voy a tener miedo? Porque aun cuando mis angustiadores, aun cuando el problema, aun cuando los que me asedian, los que me calumnian, los que me señalan, los que me juzgan, los que quieren matarme estén ahí conmigo, van a mirar por qué razón la paz que sobrepasa todo entendimiento llena mi vida. Porque tú eres, Padre amado, a través de tu Hijo Jesucristo, el que ¿qué? El que unges mi cabeza y pones delante de mí la bendición, la unción, la provisión diaria. Y eso fue lo que ellos vieron, grande bonanza. Porque el milagro no era detener los vientos. El milagro no era el milagro de la muerte. El milagro era lo que iba a suceder cuando llegaran al otro lugar. Dice que cuando llegaron, con solo tocar el manto, muchos fueron sanados. Y eso no fue lo más grande. Lo más grande fue lo que vino después cuando liberaron al endemoniado. Entonces yo quiero que tenga claro algo. Aunque
Como dice el Salmo, caminemos por valle de sombra de muerte, que es un valle de aflicción. Eso es algo que tú no vas a poder evitar. En el mundo, ¿qué es lo que llamamos nosotros? Aflicción, ¿verdad? Pero lo importante que dice que usted no se va a quedar sin consuelo, usted no se va a quedar sin respuesta, usted no se va a quedar sin victoria. El problema no determina quién eres. Lo que determina quién eres es el Dios que te saca del problema. Entonces, vemos ahí el versículo 5 que trata sobre eso. No importa las circunstancias en las que estaba, el Señor logra hacer algo importante. ¿Qué logra? Satisfacer el problema, satisfacer la necesidad y consolarlo, ungirlo, bendecirlo, apartarlo, liberarlo, para que el bien y la misericordia estén en favor de él todos los días de su vida. Eso dice el Salmo. Aquí creo yo que está la imagen genuina de lo que es nuestro Señor. Un pastor tierno que frota, que venda, que echa bálsamo a sus ovejas en medio de las dificultades. Ahora bien, usted puede decir que usted confía en Dios. Usted puede gritar como Pedro. Si eres tú, di, porque yo estoy seguro que si eres tú, voy para adelante. Usted puede hacerlo. Pero una cosa es decir, yo creo en Dios cuando no tengo nada que perder, cuando no tengo problemas, cuando todo está aparentemente bien, a decirlo cuando estoy en medio de la dificultad. Hay algo que quiero que tenga bien en claro. Hay gente que está pasando una situación difícil y complicada y dicen, yo estoy esperando en el Señor, yo estoy confiado en el Señor. Ojo, una cosa es la pereza. Una cosa es que usted se amolde a la situación y quiera hacerle creer a los demás, porque nadie va a soportar una situación todos los días de su vida durante mucho tiempo, porque hay gente que tiene eso, hay gente que se habitúa a eso. El que está acostumbrado a vivir en la pobreza tiene una forma de pensar, y aun cuando usted le dé riqueza, va a seguir viviendo bajo las mismas condiciones. Dicho popular que dice que la mona, aunque la vistan de seda, mona se queda. ¿Por qué? Quiero que tenga claro esto. Porque el cambio de la persona no se da por fuera para generar realmente la diferencia, se debe dar por dentro. Cuando tú eres rico por dentro, no importa lo que esté por fuera, lo que tú evidencias es otra cosa diferente. Hay gente que no tiene plata, pero cuando tú la ves, dice, ese muchacho, esa muchacha, mínimo vive en Boca Grande. Mira, se le ve que tiene pedigrí, dice uno, ¿no? Porque uno sabe que es pedigrí. ¿O no? Pedigrí es, tú sabes, ¿no? Eso que tienen los animales, ¿no? Cuando son finos y tal. Hay gente que tiene eso, que tú lo ves, y cuando lo ves, dice, la apariencia es como de gente adinerada, gente de bien. Y cuando tú vas a su casa, ni siquiera tiene piso. El vestidito que tenía se lo prestó la vecina. Ese día, como no estaba la mamá, no se echó eso delante. Para peinarse no tiene crema de peinar, sino que cogió salivita. Pero cuando tú la ves, wow. No, eso mejor dicho, esa vieja mínimo debe vivir en Castillo Grande. Yo no me atrevo ni a saludarla, esa gente es más creída y es lo más humilde de los días. También hay gente que está por el dinero y tú lo ves y dices, ¿y el culo es un burro con placa? ¡Wow! Sí, créanme, ¿sabe por qué? Porque está dentro de ti, no está fuera de ti. El Señor no trabaja lo externo para mejorarte. Él lo que hace es limpiar lo interno que ya Él ha puesto en ti para que se vea. Por eso dice que de lo vil saquemos lo precioso. Entonces, aquí la enseñanza a mí me encanta. Mi esposa me quiso coger de sorpresa, pero ¿qué va? En el Señor no hay sorpresas. En el Señor hay bendiciones. Entonces, mis hijos, creo
sinceramente, que cuando nosotros nos rendimos a todo lo que nuestro Señor Jesucristo tiene que enseñarnos, creo sinceramente, nuestro espíritu se fortalece, nuestro espíritu se levanta, nuestro espíritu genera poder y genera autoridad, porque está siendo guiado por el Espíritu del Señor. Creo con toda la certeza y la convicción que Dios me puede permitir desarrollar, que nos ha hablado exactamente hoy, como siempre, a una circunstancia que nos está afectando por falta de acercamiento a Él. Jamás podrás tener la confianza que se requiere para superar tus problemas si tú no meditas en su palabra, si tú no te acercas a Él. Puedes hacer como quieras, cuando quieras y donde quieras. Yo no creo en las oraciones de gente que no lee Biblia. Pueden ser bonitas, hermosas, pero sin poder y sin autoridad. Y la muestra es eso. Mire si sus oraciones están moviendo el mundo espiritual. Mírelo, eso es fácil. Mírelo, mírelo. Y debe generar en ti paz, debe generar en ti seguridad, debe generar muchas cosas. Como cuando el niño, cuando su padre lo entra al mar y lo defiende y lo protege y él sabe que con su papá está bien. ¿Sabe lo que hace el niño al rato? Usted va y se sienta bajo el... ¿Cómo que se llama? Si yo no tengo plata ni para alquilar acá. Bajo el palito, hombre. Y estoy ahí hablando yo con Esperancita, ajá, fíjate, y me distraigo con ella y de pronto, Juan, ¿dónde está Juan? Y ella va corriendo para el agua. Y uno dice, después que uno lo metió, dice, buscando ahogarse. ¿O no? Y nunca falta quien le diga a uno, tranquilo, hombre, déjelo, que así es como va a vencer el problema. ¿Me entiende? Esa enseñanza que hace que el pelado se tire al agua, trague agua, se pare, se pase la mano. Y cuando tú lo ves, entonces te ríes y otra vez para adentro. Tienes que correr. Así es Dios con nosotros. Cuando aprendes la lección, aun cuando estés corriendo el riesgo de perder tu vida, Él jamás te dejará caer. Siempre. Por eso la Escritura dice que el justo puede caer las veces que quiera, pero el Señor lo levanta. Quiero, mis hijos, que entiendan por qué es importante que usted se instruya. Nadie puede instruirse solo dando la interpretación a la palabra. Usted tiene que buscar la enseñanza, la dirección. Jesús nos dio eso. Daniel, que era alguien especial, ¿cómo logró superar su situación? Recibiendo formación, recibiendo dirección. Hoy nosotros nos llenamos de justificaciones. Ay, ¿tú por qué no vienes? No, es que lo que pasa es que, mire, tenemos para todo una justificación. Yo creo, sinceramente, que en el libro de la vida está el nombre de Mario Piñeres, con todos sus eventos, incluyendo la lista de justificaciones. De todas las veces que me he justificado, ahí está. ¿Ya? Cuando yo llegue allá, me imagino que él me va a decir, oye, ven acá, enséñame esto, estas cositas que yo tengo aquí tuyas, quiero saber cómo funciona eso realmente, porque es que acá en el cielo eso no funciona. ¿Ya? Este día no fuiste porque estaba lloviendo. Explícame cómo afecta la lluvia en el anhelo del corazón que quiere acercarse y conocerme a mí. ¿Cómo? Porque si es así, no la mando más. No mando más lluvia. Si eso me va a afectar a mí, no la mando más a la tierra. Si Él hace eso, la tierra no produce fruto. Ya tú sabes lo que va a suceder con tu vida. Así que Él no va a dejar de hacerlo. O que Él es quien lo estipule y lo determine. Amén. Yo quiero que usted, y una vez más se lo digo, de lo que va corrido del año, para más de 100 veces le he hecho la misma petición, el mismo desafío. Y tristemente puedo decirlo, el 90% sigue igual, con el mismo corazón. Siéntese
Mire qué es lo que le está impidiendo a usted realmente tener fe en la palabra. Porque lo que tiene poder es el evangelio. Entiéndalo. Uno habla que de la oración poderosa, ¿cierto? Poderosa no es la oración, poderosa es la mano de quien oye lo que tú dices. Poderosa es la respuesta de quien te está sacando del problema. Poderosa es su palabra. El evangelio es poder de Dios. Elías oraba al Señor. Y Elías oraba al Señor y el Señor se movía, ¿cierto? Pero un día le dijo que quería morirse. El Señor lo mató. Así que quiero que tenga claro, el poder está en quien responde. Es tu responsabilidad que tú te afines con la voluntad y el plan de Él. Siempre te responderá. Siempre te responderá. Hay gente que no lo ha entendido. Yo puedo ayudarlo a usted, pero mi ayuda es limitada. Y va a llegar un momento en que te vas a encontrar nuevamente en el mismo punto en donde estabas cuando me viniste a pedir ayuda a mí, o alguien te vino a pedir ayuda a ti, con la diferencia de que dejaste pasar muchos años y la distancia entre tú y Dios se abrió. Por eso ve usted gente que cuando se le viene la situación tratan, pero nada, y cada día peor y peor y peor y peor y peor. Yo soy de los convencidos que el que ha tenido un cara a cara con Cristo y se aleja, le cuesta trabajo regresar. La Escritura dice, es imposible que nuevamente se acerque. Imposible. Yo quiero que usted retome, si alguna vez lo tuvo, y si no, que lo tome en serio. Aprenda a conocer a Dios, a acercarse a Dios, a obedecerle a Él. Solo en medio de la dificultad podemos conocer esos aspectos que para nosotros son indescriptibles de Dios. Por ejemplo, en una relación de pareja, en donde aparentemente se vive con amor, con cariño, y empieza eso a deteriorarse, la mujer, sobre todo que es más sensible, empieza a sufrir, ¿cierto? ¿Y cuántas de ellas doblan rodillas en la presencia del Señor y le preguntan, Señor, ¿por qué si yo te busco? ¿Por qué si yo te obedezco? ¿Por qué si yo soy fiel, permites que las circunstancias me atropellen? ¿Por qué, Señor? Ya no aguanto más. Y muchos lo vemos. Oye, pero si ella es responsable, es firme, es seria, cumple, le es fiel a Dios en todo. Señor, ¿dónde está tu justicia? Si tú eres un Dios de justicia. Hay circunstancias que Dios las permite en tu vida para poder forjar tu carácter. No porque te las merezcas, sino porque Él sabe que eso tú lo puedes soportar. Porque Él nunca nos da más de lo que podemos soportar. Pero eso nos va a llevar a meternos en una intimidad con Dios como nunca, en donde Él va a enseñarnos en dónde está lo que está impidiendo caminar realmente en fe. Hijos, no importa cuál sea la circunstancia y la situación, el amor de Dios está a tu disposición. Nada te va a poder separar de Él. ¿Ya? El problema es que no lo disfrutamos porque no lo buscamos. ¿Cuántas veces en nuestros hogares tenemos cosas que necesitamos
Y solo cuando nos ponemos a limpiar y a revolotear, ay, mira, encontré, ay, la colonia con la que conquisté a tu papá, por eso fue que se fue, ahora me la voy a volver de nuevo, ese sinvergüenza se viene para acá. ¿Me entienden? Cosas como esas. Ahora, te hablo de la colonia, no le pongas el nombre colonia. Ponle servicio, humildad, amor, comprensión. Hay gente que hoy en día tú la ves y dices, es que ella antes era tan diferente. Ella antes era tan cariñosa y mira cómo se le ha endurecido el rostro. Esas cosas que están perdidas, Dios es el único que te puede guiar a encontrarlas donde están. Si yo cambio mi forma de ser por las circunstancias, en mí no mora Cristo. A Cristo lo vituperaron, lo escupieron, lo golpearon, lo calumniaron, todo lo que termina en Aarón. Pero jamás dejó de ser el Hijo de Dios. Jamás dejó de ser tu libertador y mi libertador. Jamás desistió del propósito del Padre, lo más importante. Jamás dudó de su responsabilidad a causa de los que a su alrededor estaban. No cambies por los que están a tu alrededor. No cambies por tu problema, no cambies por tu situación. Cambia por el amor de Dios. Cambia porque es Él quien te dice ven, porque es Él quien no va a dejar aunque te hundas en medio de las circunstancias. Cambia porque es Él el que tiene el control. Nos cuesta tanto trabajo, pero es por la incredulidad. Es porque no hemos entendido que sin fe es imposible agradarlo a Él. Hay gente que viene a Dios cuando tiene el problema, y tu problema no es el problema, tu problema eres tú. Búscalo, Dios lo necesitas a diario. Yo te pregunto, ¿qué es más importante para ti? Tú le pides a Dios que te dé salud, vida, que te dé recursos, que tú quieres estar bien, que quieres ser un buen hijo y después un buen padre y que quieres que no tenga falta de ningún bien ni tú ni los tuyos. Y Dios te dice, tienes una de dos, te doy todo eso o salvo tu alma. ¿Qué le vas a decir al Señor? No, deja mi alma para después, dame eso. La gente no entiende que cuando él habla de que de nada me sirve ganar el mundo y perder mi alma, no se refiere solamente al hecho de que no voy a estar en el cielo, se refiere que aquí en la tierra jamás podré tener paz, mi alma siempre estará angustiada. Y así viven muchos hoy. Gente aunque tiene toda cosa que necesite materialmente, pero no quiere paz, no descansa, no tiene tranquilidad, vive sobresaltado. Él nos llena de la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Y Él está capacitado para darnos riquezas. ¿Pero cuándo? Cuando Él sepa que tú eres un buen administrador, un buen mayordomo. No busque a Dios por interés. Búsquelo por quien Él es, reconociendo que usted sin Él nada es y lo necesita todos los días de su vida. La generación de relevo. Si crecen con un falso Cristo, vivirán un tormento, porque no habrá quien los libere. El que nos equivoquemos no significa nada. Si tenemos claro que no hay un solo pecado sobre la faz de la tierra que Él no pueda limpiar. Todos, sin excepción. Cuando Él murió fue por los pecados. Todos los pecados. Eso está claro. Pero Él no solo murió por los pecados, porque los pecados ya estaban consumados. Murió por los pecadores, para que de ahí en adelante sus pecados tuvieran también la oportunidad de ser limpios y ellos transformados. No se trata de tu pasado, se trata de tu presente y de tu futuro.
Y procuren llegar temprano porque está aproximándose ya la fecha en donde muchos van a venir a congregarse a este lugar. Está cerquitica, faltan poquito tiempo. Que tienen sed y hambre de la palabra. Que han escuchado y que han visto por el testimonio de algunos de aquí. ¿Ya? Y es posible que usted llegue y le toque quedarse afuera. ¿Sabe que eso sucedió una vez, no? Y es bíblico, el Señor dice que quiso hacer una fiesta. Usted sabe que esto es una fiesta, el día del Señor, es una de las fiestas solemnes. Y a los invitados, todos los invitados siempre tuvieron una excusa. Ay, es que se va a casar mi hijo. Ay, es que tengo que amarrar. Ay, es que tengo. Y Él dijo, ¿saben qué? Vayan por las plazas, por las calles, inviten a todos los que vengan. Son bien recibidos. Cuando llegaron todos los de las plazas que quisieron entrar los invitados, Él no los dejó entrar. Eso va a suceder, está en la Biblia. Yo siento en mi espíritu que eso está cerquitica. Yo diría que días, horas, que usted no sea uno de ellos. En medio de todas las circunstancias, verso 27 nada más, ¿sí? Versículo 27 nada más. De ese capítulo, el verso 27. Nada más quiero el verso 27. Ahí está algo bien bonito, bien elegante. Quiero que lo mire. ¿Sabe que yo realmente hoy no quería predicar? ¿Ah? Porque a veces uno quiere tomar el control. El Señor nunca lo va a permitir. Y de verdad, créanme, yo soy sensible a la voz de Dios. A mí no me hubiera costado ningún trabajo quedarme donde estaba. De hecho, cuando ya mi esposa estaba lista, ella llegó tal vez no por mi culpa. Porque yo le dije, no sé, pero me están dando ganas de ir a la iglesia. Yo me decía, no, pero ya es muy tarde. Pero sin embargo llegué. Es la manera como Dios obra, así como lo hizo con Pedro. Ven, me tomó de la mano, vamos. Y creo en mi corazón sinceramente que es obra de Dios. Este lugar es lugar de Dios y que ustedes hacen parte del reino de los cielos. Yo me canso, yo me agoto y todo, ¿no? Y de hecho me aburro también. Bueno, no estoy hablando de belleza física para los que me están mirando así. Pero cuando la Escritura dice mayor es el que mora en ti, se refiere a eso. Él de verdad nos da nuevas fuerzas. Fuerzas para correr y no cansarnos, para caminar y no fatigarnos. Porque en esencia nos hace entender que Él solo nos manda a empujar una piedra, no a moverla, sino a empujarla. Eso como yo le digo a usted aquí, empuje la columna y usted empieza. Si usted captó la imagen, captó la dirección, usted no se va a preocupar sino por empujarla. Pero a veces usted y yo, ¿qué hacemos? Ah, esto no se mueve. No, Señor, eso no se mueve. Él te va a decir, yo no te he dicho que la muevas, yo solo te he dicho que la empujes. Allí vas a aprender, ¿a qué? A fortalecerte. A fortalecerte. Solo empujando, quien la va a mover es Él. Quien va a mover tu situación, quien va a mover tu problema, quien va a mover tu necesidad es Cristo Jesús. Pero tú tienes que estar en obediencia, recibiendo y creyendo. ¿Sabe cuando le decimos al Señor, pues estoy dispuesto? Y empezamos y vemos que las circunstancias no cambian, nos agotamos, nos cansamos y nos aburrimos. ¿Por qué? Y yo te pregunto, ¿por qué dejaste de hacerlo? ¿Y sabe lo que me va a decir usted?
Ay, no, pastor, yo me cansé todos los días lo mismo y yo no veo cambio. No, eso no va a cambiar. Eso se llama incredulidad. Porque tú no eres quien lo va a cambiar. Es Él quien lo va a cambiar. Yo traté con una pareja en donde la muchacha vivía triste, angustiada, preocupada y afanada porque su esposo no buscaba del Señor. Le hice un desafío. ¿De verdad quieres que él se pegue de Dios? Ok, Dios lo va a hacer. Pero tú sí estás preparada para ese cambio. Como ella inclusive servía en la iglesia. Pastor, Iván, el grito del lobo, esto es embuste. Todo el que usa el grito del lobo es embustero. Pero cuando te está dando con alguien que dice, aparte. Así a veces cojo algunos aquí que le digo, ajá, ¿qué? Acabas de llegar. Pastor, yo llegué temprano. ¿Estás seguro? Pastor. El grito del lobo es propio de los mentirosos. Entonces resulta que bueno, le dije, ok, listo, vamos a hacerlo. Empezamos, lo primero que usted empieza a hacer, ¿qué es? Cuando quiere ver cambio alrededor de su vida, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿Qué es lo primero que haría? Eso mismo. ¿Sí ven? Ella sabe. ¿Quién más sabe? ¿Qué es lo primero que usted haría si quiere ver un cambio a su alrededor? Darle gracias a Dios. Lo primero que haríamos sería eso, buscar el rostro de Dios. Cuando yo quiero ver cambio en mi casa, no es insultando a la persona que está a mi alrededor, es siguiendo la presencia de Él. El Salmo dice, si Él no edifica tu casa, tus esfuerzos son vanos. Yo voy a creer en esa palabra y voy a ir a donde Él a decirle, o edifica mi casa o la edificas. ¿Y quién va a recibir la dirección? Soy yo. Y voy a caminar en esa dirección. Así que empezamos el proceso. Y cuando teníamos como unos 2 o 3 meses, no recuerdo muy bien, de estar en esa posición, ese señor me llamó a mí a las 3 de la mañana a decirme que necesitaba hablar conmigo, que si yo podía atenderlo. En ese momento yo no puedo decir, mañana te atiendo. ¿Por qué? Yo estaba orando por eso. Y yo lo que tenía que hacer era gozarme en el Señor y decirle gracias. Como yo no sabía llegar a su casa y él no sabía llegar a la mía, nos citamos en el parque de la entrada del Bladerezo, donde está la Virgencita. Allí nos sentamos a esa hora a hablar. Le compartí un mensaje de la palabra de Dios, que lo quebrantó, lloró. Y me dijo, yo quiero que me ayude. Y yo quiero cambiar. ¿Listo? Y empezamos. De verdad, créanme, lo del Señor es así. Hasta aquí las cosas viejas, de aquí para adelante son nuevas. Y después se invirtió la torta. Él era el que me decía, ayúdeme, porque mi esposa me hostiga. Nunca cuando yo era del mundo bebía y andaba con mujeres me trataba como me trata ahora. Ella no podía creer que el marido había cambiado. Para ella era una estrategia de él para seguir en su sinvergüenzura. Hoy en día, para cortar el cuento, él volvió al mundo. No solamente la tiene a ella, tiene 2 mujeres más y tiene hijos por todas partes. Ella un día me llamó y yo le dije, tienes lo que te mereces. La escritura dice clarito eso. Lo que siembras, recoges. Porque cuando ella quiso el cambio, yo me acuerdo, fue lo que le dije, ¿estás preparada para el cambio? Si no estás preparada, prepárate. Dios concedió el anhelo de su corazón, pero no le dio la facultad para disfrutarlo. Y eso está en la Biblia, en el libro de Eclesiastés. Es un mal. ¿Qué era lo que quería ella?
tener a una persona que ella pudiera manejar, que no la avergonzara, que guardara su testimonio. Ella no quería un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que le sirviera a Dios, sino que Dios le quitara algo que para ella significaba un problema. No se equivoque, no se equivoque. Dios discierne el pensamiento y la intención del corazón. Métase con el Señor y conózcalo a través de su palabra. Hay gente que me llama, vea, leí esto y no lo entendí, y yo le comparto la enseñanza. Yo no sé qué tan bueno soy predicando, pero trato de que usted entienda el mensaje, que le quede grabado en su corazón. Ahora bien, la persona que viene aquí a aprender y no tiene el cuidado de anotar, tampoco creo en ella. Es un acto de hipocresía, perdónenme que se lo diga. Porque usted jamás podrá conocer a Dios solo con el roce de la palabra. Usted tiene que meditar en ella, acudir a ella. Hoy yo te dije y te di una enseñanza que mañana la vas a necesitar. Pero ¿sabe qué? Al igual que Pedro vas a sucumbir, porque no le prestaste atención a la enseñanza. Yo creo que si pregunto, muy poquitos se acuerdan cuál es la cita bíblica. Mateo 14, ¿del versículo qué? Hasta el versículo. ¿Sabe lo que dicen, verdad? ¿Sabe de quién habla el versículo? ¿Sabe cuál es la experiencia? ¿Sabe cuál es la solución? Porque la vas a necesitar esta semana. ¿Ves que te lo estoy diciendo? Van a haber vientos fuertes, pero ya tienes la respuesta. O confías en Él, o te puedes hundir en el problema. Amén. Bien, vamos a orar. No temas. Usted sabe que desde el principio ese es el nombre de Él. ¿Se acuerdan cuando le apareció a Moisés? ¿Qué fue lo que le dijo? Moisés le dijo, ajá, y si me preguntan quién me manda, él le dijo que dijera ¿qué? Yo soy. Y por eso Jesús, en este caso, le dice, para que sepan quién es el que les está hablando, el creador de todo, yo soy. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Nunca ha cambiado su nombre. Dice, enseguida Jesús le habló. Es allí en medio de tus circunstancias que quiere hablar. Quiere que conozcas aspectos de Él que tú no conoces y que son necesarios para poder vencer, para poder seguir adelante. Amén. Espero que haya testimonio de esta palabra. Espero que usted pueda decir gracias, porque llegó justo a tiempo, llegó en su momento. Amén. Si se puede poner sobre su pie, vamos a adorar al Señor. Para todo aquel que cree, nada es imposible, ¿verdad? Creemos que la mano de Dios se mueve. Creemos que Él cada día más nos muestra su amor y su misericordia, su verdad. Nos muestra que todo lo que tiene que ver con Él es real. Que sus promesas que Él tiene para nosotros están dadas en el nombre poderoso de Jesús. Qué hermoso ver que nuestro Dios es real. Qué hermoso es poder sentir que no estamos solos, que cuando Él nos invita en medio de la tempestad del desierto a avanzar, tenemos que hacerlo. Él es maravilloso. Espíritu Santo de Dios, ciérrame la puerta. Vamos a orar. Vamos a adorar. Él está aquí y no podemos recibir tan hermosa prédica para ahora salir corriendo.
porque a la vuelta ahí pueden suceder tantas cosas por no darle lugar. La mano de Dios se mueve. Así que entre en adoración y no se distraigan. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible. Todo es posible. Si puedes creer, se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible. Todo es posible. Si puedes creer. Conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios hoy nos ha hablado, creemos que vamos a tener una semana donde tenemos que aplicar la fe, mover la mano de Dios a través de nuestra fe. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios da una palabra, porque nos vamos a enfrentar a circunstancias, a desiertos en las cuales vamos a necesitar la mano de Dios. Y todos necesitamos un milagro, ¿verdad? Hoy, cada uno de nosotros hemos venido presentándole a Dios tantas cosas, pero Dios es un Dios de orden, y conforme a su justicia y por la forma como tú te muevas en fe, Él va a contestar a muchos, aun de los que escuchan, ¿verdad?, sobre algo en lo cual ustedes están pidiendo, sobre algo que ustedes han mostrado necesidad. Un milagro de Dios solamente puede lograr, ¿verdad?, que nuestros sueños, nuestros proyectos se hagan realidad. Levante su voz y levante también sus manos a Él, y vamos a salir de este lugar creyendo que puertas de bendiciones se abren, creyendo que el que estaba desanimado vuelve y cobra ánimo, que el que estaba enfermo viene con sanidad, que las puertas que se habían cerrado, contratos que se habían cancelado, Él mueve y da la orden para que eso se dé. Empleos que estaban estancados van a llamar. Mueve tu fe. Universidades que no habían sido pagas van a ser canceladas. El corazón de aquellos que tienen que ser movido a misericordia se va a mover, porque Él es el hacedor de milagros. Maestro, necesito milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Oh Señor, gracias. Lázaro escuchó su voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él revivió. Maestro, no hay otra que usted pueda hacer. Aquello que tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Renueva hoy mi tierra y llámame por nombre. Cambia mi historia.
estoy contigo. Hijo mío, no te detengas porque a tu lado voy. No dejes que la tristeza, el engaño, la confusión te tire y te haga retroceder, porque Dios tiene propósitos divinos, sobrenaturales sobre cada uno de nosotros y los va a cumplir, porque su palabra nos afirma que no nos va a soltar. Qué hermoso que papá lo ha prometido, no nos va a soltar hasta que su obra sea en nosotros como Él lo ha establecido. Gracias porque te damos libertad para que sigas transformando, para que sigas obrando conforme a su voluntad, hasta que seamos la persona que tú sabes que debemos ser. Maestro, necesito de un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó su voz. Lázaro escuchó su voz. Cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Renueva hoy mi piedra. Toda incredulidad se remueve la incredulidad. Ayúdanos, Espíritu Santo, en nuestra incredulidad. Enséñanos cada día más a depositar nuestra confianza en ti. Enséñanos a no mirar a nuestro parecer, sino a creer en lo sobrenatural que has prometido. Me llamas hacia afuera, resucítame. Oh, resucítame. Resucita, hoy resucita mi sueño. Resucita tus proyectos, Señor, lo que has mandado a mi corazón. Proyectos estudiantiles, proyectos financieros, casas, Señor, matrimonios, oh, sanidades en el espíritu y el cuerpo, Señor. Sana, sana, oh Señor, opera en milagros, milagros creativos, en enfermedades, oh Señor. Oh, paséate Nazareno. Oh, queremos levantarnos, ir a ti, ir en pos de ti en este día y en esta semana. Haz un milagro. Resucítame. Solo Él puede resucitar. Bautízanos con tu fuego. Recuerden que el Espíritu Santo de Dios no puede abandonar nuestro cuerpo. No podemos dejarle ir. No podemos dejarle ir. Una de las formas para no dejarle ir es que nosotros le anhelemos y le invitemos, porque Él desea cada día más de nosotros. Él quiere que su fuego, el fuego de su Espíritu Santo, no se aparte. Solo cuando tenemos el fuego del Espíritu Santo de Dios, tenemos fuerza sobrenatural, tenemos fuerza de lo alto, tenemos guía de su Espíritu Santo, y eso no nos deja desfallecer. Levante sus manos a Él y dígale: sé que tú deseas más de mí, sé que clamas por mí, esperando estoy por su poder. Viento de Dios, declárelo. Viento
Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Declare santo, 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 santo Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Declare dos veces santo, 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 santo Espíritu Santo. Despójese de todo peso. Me despojo de mí. Dígale, satúrame. Satúrame de ti. Y mis días viviré. Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Oh Señor, me despojo de ti. Satúrame, satúrame de ti. Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo despójese de todo peso. Satúrame de ti. Decláreselo, mi vida viviré. Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Dígaselo con más entendimiento. Me despojo de mí. Entregamos todo lo que nos asedia. Satúrame. Toda incredulidad, Señor, depositamos nuestra confianza en ti. Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo, despójese del dolor, despójese de la preocupación, despójese de la opresión. Viva solo para Él y obedecerle. Y mis días viviré por ti. Vamos a alabarlo. Venga, venga. Me despojo de mí. Satúrame de ti, mis días. Y mis días viviré por ti. Fuerte, Espíritu Santo. Despójate. Me despojo de mí. Satúrame de ti. Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Tú eres santo, 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 santo Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, santo, santo Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Nos vamos, Señor, a nuestros hogares confiados de que usted en medio de nosotros ha estado, en medio de la palabra, en medio, Señor, de la alabanza y la adoración. Quédate con nosotros y avanzamos por más, Señor, bendecidos para bendecir a los demás. En el nombre de Jesús, amén.